Hola, hoy vamos a meternos con un tema complejo y muy de actualidad. La migración del profesorado universitario venezolano. Y sobre todo, la discriminación que pueden llegar a sentir cuando intentan, pues, rehacer su vida profesional fuera. Sí, y para ello nos vamos a apoyar en un estudio académico muy interesante. Es de Salcedo, Uzcategui, Pacheco y Regoanz Álvarez. Se publicó en la revista Sociedades y Estado y el título lo dice todo: Migración y discriminación, el caso del profesorado universitario venezolano. Queremos ver qué nos cuenta. La idea, pues eso, desgranar un poco qué dice la investigación sobre los retos, la realidad de estos profesionales, que, ojo, son gente muy cualificada. Vamos a ver qué encontraron. Para empezar, pongamos un poco de contexto, ¿no? Venezuela ha vivido una migración enorme y con ella una fuga de cerebros importante. Y este estudio se fija justo ahí, en los profesores de universidad. Analizar cómo percibían la discriminación 277 profesores venezolanos que habían emigrado. Usaron un cuestionario online. Y es interesante la forma de conseguir la muestra, ¿eh? Fue por bola de nieve. Ah, que unos contactan a otros, ¿no? Eso es. No es aleatorio, claro, pero es súper útil para llegar a grupos así, tan específicos. Y bueno, nos da una visión muy valiosa de lo que sienten. Entendido. ¿Y qué es lo que vieron? La principal conclusión sobre esa discriminación. Pues mira, analizaron varias dimensiones. La que más se reportó, aunque no por una mayoría absoluta, fue la discriminación por nacionalidad. Xenofobia, vamos. ¿Y de cuánta gente hablamos? Un 49%, casi la mitad, dijo que la había sentido en ocasiones. Y un 3% dijo que siempre. Y fíjate un dato curioso. Esta percepción era estadísticamente más significativa en países latinoamericanos: Chile, Ecuador, Colombia, Perú. O sea que en esos países la sentían más, según esta muestra. Según esta muestra, sí. La diferencia era lo bastante grande como para pensar que no es casualidad. Casi la mitad sintiéndola a veces. Uf. ¿Y cómo era? ¿Discriminación abierta, directa o más bien algo sutil? Pues muchas veces era sutil, a través de estereotipos, ¿sabes? Había una cita en el estudio muy buena. Decía algo como: no te discriminan, pero creen saber que el venezolano es de tal manera. Que si bailes salsa, que si hablas como cubano. Y claro, ahí te das cuenta del prejuicio que hay detrás. Esas ideas que ya tienen hechas. Ya, esas generalizaciones. Entiendo. ¿Y el tema del racismo o discriminación por rasgos étnicos va por la misma línea? Pues ahí los números cambian un poco. La mayoría, un 67%, dijo que nunca la había sufrido. Ah, bueno, eso es más positivo. Sí, pero ojo, que un 32%, casi un tercio, sí la vivió en ocasiones. Uf, sigue siendo un porcentaje alto. Desde luego. Y de nuevo, estadísticamente parece que más probable en los mismos países latinoamericanos que mencioné antes. Las razones podían ser varias: el acento, los rasgos físicos. Había una cita bastante dura, ¿eh? A ver. Decía: por definición, al extranjero, al moreno, al de rasgos amerindios o étnicos se le agrede. Refleja una realidad muy cruda para algunos. Vaya. Vemos entonces que nacionalidad y origen étnico son factores clave. ¿Y otras formas más clásicas de discriminación? ¿Ideas políticas, género? ¿Salía algo de eso? Pues mira, por ideas políticas la gran mayoría, el 70%, dijo que no había sentido discriminación por eso. En cuanto al género, parecido. Un 86% dijo que tampoco, aunque un 13% sí anotó en ocasiones, pero sin diferencias estadísticas claras entre países o grupos. Y luego, discapacidad. Eran pocos en la muestra, solo 8, pero la mitad de ellos sí que sintió algún trato discriminatorio. A menudo sutil, eso sí. Y también se mencionó la orientación sexual. Un 10% dijo haber sufrido discriminación por eso de forma ocasional. Vale, sé que esas formas existen, pero quizá no son las mayoritarias para este grupo. Y aquí viene lo interesante, creo. Había otros tipos de discriminación. Algo menos obvio, quizá. Sí, y esto es súper importante para este grupo en concreto. Fíjate, un 61%, más de la mitad, reportó haber sufrido otro tipo de maltrato o discriminación. ¿Otro tipo? ¿Cómo cuál? Pues muy a menudo estaba relacionado con lo profesional y con la edad. Y aquí está la gran paradoja, ¿no? Hablamos de gente con una cualificación altísima. El 55% tenía posgrados, doctorados incluso. Gente muy preparada. Exacto. Y sin embargo se encuentran muchísimas veces con el subempleo. O sea, trabajos muy por debajo de su formación o con falta de reconocimiento, dificultades tremendas para que les validen los títulos. Qué frustrante debe ser eso. ¿Tienes ejemplos concretos de cómo lo vivían?
de esa desvalorización. Sí, las palabras de ellos mismos lo dicen todo. Uno contaba: por el dominio en conocimiento, mis compañeros de trabajo intentan que no se sepa lo que sé hacer. Como si sintieran amenazados, ¿no? Ya, miedo a la competencia. O este otro, muy directo: dificultades para conseguir trabajo debido a mi edad, 78. La edad como barrera, clara. Entiendo. Así que, por un lado, la percepción general de cómo les reciben en el país puede ser buena. Decías que un 86% la calificaba de buena, ¿no? Sí, la acogida inicial, digamos. Pero luego en el día a día, sobre todo en el trabajo, la cosa es bastante más complicada. Exactamente. Esa es la clave. La buena recepción general existe, pero convive con una integración laboral y social que tiene muchos matices. La participación en actividades sociales o culturales, por ejemplo, el estudio decía que era solo moderada. Y también se veía cierta ambivalencia sobre el futuro. Quedarse, volver a Venezuela, todo indica que esa integración completa, real, pues no es nada fácil. Entonces, si tuviéramos que resumir los puntos clave de este análisis, diríamos que el profesorado venezolano que ha migrado, aunque en general siente una buena acogida, sí que se enfrenta a discriminación, sobre todo por nacionalidad y origen étnico, y parece que más en Latinoamérica según esta muestra. Eso es. Pero quizá lo más, llamativo o doloroso para este grupo tan cualificado, esa discriminación profesional y por edad. Totalmente. Esa es la discriminación que parece más específica y dañina para ellos. Lleva al subempleo, a sentir que no se valora lo que saben, muestra una brecha enorme entre sus currículums, sus credenciales y lo que de verdad encuentran en el mercado laboral. Y es importante recordar que, al menos en esta muestra, no se vieron diferencias muy grandes por género o ideas políticas de forma generalizada. Y un último dato para reflexionar, que me pareció impactante del estudio. El 57% de estos profesionales trabaja en cosas que no tienen nada que ver con su formación. O fuera de la universidad, claro. Más de la mitad. Es muchísimo talento desaprovechado. Lo que nos deja, yo creo, con una pregunta importante, ¿no? Más allá de la bienvenida inicial, de la acogida, ¿qué pueden hacer las sociedades que los reciben? Y sobre todo, las instituciones académicas. ¿Cómo se puede facilitar una integración profesional de verdad? ¿Cómo aprovechar todo ese conocimiento, toda esa experiencia, ese capital humano tan valioso, en lugar de dejar que se pierda o se infrautilice? Es la gran pregunta, creo yo.